Bueno, o sea, para mí el proceso más personal estuvo en el guión, porque sí que empecé con una versión del guión que estaba como formada a partir de recuerdos que yo tenía, de cosas que me habían contado mi familia, pero sobre todo de sensaciones o emociones que yo recordaba, porque cosas concretas, cuando eres un niño y te pasa algo así, la memoria hace cosas raras y es como borrón y cuenta nueva, o sea, que recuerdas poco, ¿no? Y sí que esto fue como el proceso más, digamos, introspectivo, ¿no? Ya luego... durante el casting sí hubo algo de buscar en los actores y en las niñas, ¿no? Algo de la esencia de los personajes que sí que son personas que existen, ¿no? Pero luego ya durante el rodaje, bueno, es que claro, la realidad del rodaje a veces se impone, ¿no? Y es como que nosotros teníamos muy claro que queríamos ese tono realista, entonces a veces aquí la memoria tuvo que quedarse un poco a un lado, ¿no? Y intentar filmar lo que queríamos contar, pero sí que respetando mucho el juego que era estar actuando estas escenas con las niñas y los adultos que se adaptaban todo el rato, ¿no? Claro, sí, aprendes. Trabajar con niños, por un lado, es duro porque siempre depende de ellos, ¿no? Siempre se empieza por su plano, siempre cuando tienen lo suyo tú tienes que hacerlo a veces lo tuyo muy rápido porque el tiempo se te echa encima. También es un reto porque ellos no engañan y te miran de una manera que si tú no sirven los trucos con ellos, porque cuando mientes te pillan actuando con los niños siempre y eso es un problema. Y un gustazo estar con Bruna y con las pequeñas porque es un buen entreno para lo que vendrá y... Hice a mi hija en Ulot haciendo la película, pero no, ha sido un gustazo porque lees el guión y lo difícil como actor sobre todo es como, claro, es su vida. Quiero decir, que no es una peli imaginada, sino que es una peli vivida casi. Entonces tú como actor tienes como... Yo conocía a su padre, ¿no? Y tal, y hay un momento que coge rasgos de él, pero hay un momento que tienes que olvidar. Pero es que es su vida y estar como a la altura de las niñas y de lo que ella quiere contar, que es una historia preciosa, ese era el reto y la complicación, pero nos lo pasamos muy bien y ya veis que son unos soletes. Y creo que ha ido a favor de la interpretación al final, ¿no? Esa escucha constante con ellas. Es muy cansado muchas veces, pero a la vez es muy agradecido después, ¿no? Y luego ves el resultado de la película y esta cosa que solo se nos ve y de repente de espaldas, a mí me da una cosa mucho más verídica que en otros filmes que tienes la cámara siempre encima, ¿no? Un poco eso. Siguiente pregunta. Buenos días. Me ha gustado mucho la película, creo que nos ha gustado a todos. Pero yo quería saber el trabajo como en las tomas. Si has tenido que hacer muchas tomas, si has cogido primeras tomas, que a lo mejor son las mejores, y la labor de entrenamiento de las crías, ¿cómo ha sido todo ese proceso? Es lo que más me... el cartel me ha encantado también, muy bueno. ¿Cómo? El cartel. El cartel. Pues la verdad es que no hay como un patrón, o sea, ni un método tampoco, ¿no? O sea, había escenas en que improvisábamos mogollón y otras en que sí que nos ceñábamos más en el guión o yo les lanzaba las frases directamente para que ellas repitieran, o sea, que cada escena era un mundo y lo mismo con las tomas, ¿no? O sea, hay primeras tomas muy buenas para ciertas escenas, hay otras que ha sido la última, ¿no? Y sí repetimos, o sea, al principio empezamos un poco asustados, ¿no? Se van a cansar o qué va a pasar, ¿no? Pero luego poco a poco vimos que ellas tiraban, ¿no? Y que bueno, que si lo planteabas como un juego que podían dar mucho y bueno, pues sí, o sea, depende todo de la escena, en momentos sí, o sea, en momentos de cuando íbamos más con el guión, a lo mejor eran tomas que sí que cogías más hacia la última, pero en momentos de improvisación nunca sabías, ¿no? Y luego hubo momentos muy difíciles, ¿no? O sea, cuando lo del río,
Paula pues tuvo un día muy complicado, ¿no? Bueno, y Laia también, porque estaba helada el agua. Por ejemplo, la última escena es un retake, no lo hicimos a la primera. O sea que sí, es muy difícil como decir, fue así, ¿no? O seguimos este patrón, porque era un poco ensayo y error, dependiendo de la situación. Sí, bueno, la escena, por ejemplo, donde ellas dos están jugando, ¿no?, a papás y a mamás, yo creo que se podría hacer una peli entera sola con las tomas de esta escena, sí. Hola, estoy aquí al fondo. Quería, felicidades, una película preciosa. Y es una película que no es nada didáctica, o sea, es un poco como todo lo contrario a Un monstruo viene a verme, no hay ningún subrayado. Pero es una película de la muerte, cómo la ve un niño, pero es una película de adultos. Entonces me gustaría que elaboraras un poco ese tema de la contención. Y luego, en segundo lugar, el tema del SIDA. Los 80 hicieron estragos y los más mayores sí que nos acordamos de aquellos. Y en la película no se ve el estigma, pero no desarrollas. No desarrollas el tema del SIDA de la generación de tus padres. Me gustaría saber por qué. Vale. Sí, o sea, bueno, el tema del SIDA, empezando por esto, es... o sea, de alguna manera, yo no supe que mis padres habían muerto del SIDA hasta que tuve 12 años. O sea, para mí era como súper evidente que esta palabra no podía estar en la película si era desde el punto de vista de la niña, ¿no? Y que teníamos que encontrar otras formas de sugerirlo, porque sí que de alguna manera era importante retratar esta época y ese momento, no solo por esa cosa emocional de fue cuando viví mi infancia, sino también porque creo que todo el tema del SIDA fue algo muy fuerte en España, mucha gente murió de eso, y bueno, y mi visión sobre eso es no juzgar a nadie. O sea, yo no entiendo el tabú, el estigma que tiene eso encima, porque me parece absurdo, ¿no? Pero está, ¿no? Y entonces también hay que retratarlo, y en ese momento, aparte, era como algo... o sea, bueno, que la gente desconocía, ¿no? Entonces había muchos miedos y sí, pues fue, o sea, por ejemplo, la escena esta donde la niña se cae y yo eso no lo he vivido nunca, o sea, a mí no me ha pasado. De hecho, lo llevaban un poco más en secreto, ¿no? Y, o sea, que también había alguna cosa así un poco forzada para que se entienda, ¿no? Y luego, respecto a lo otro, o sea, para mí sí que es muy importante el no ser explícito con las cosas, ¿no? O sea, que el espectador tenga que poner un poco de su parte para entender y ir atando cabos, o sea, como que tenga una experiencia un poco más interactiva con la película. Creo que el espectador es muy inteligente para poder entender cosas muy complejas, ¿no? Entonces, porque así es la vida, ¿no? O sea, las cosas no se van diciendo así como tal cual. A veces ni siquiera somos capaces de contar lo que sentimos o de elaborar un discurso muy claro, ¿no? Y por eso para mí era importante esa sutileza y contar las cosas sin decirlas muy alto, muy claro, ¿no? Sí. Rocío. Buenos días. Quería preguntar a Carla Simón, ¿cuánto hay de catarsis personal en contar esta historia? De catarsis personal, o sea, bueno, para mí no ha supuesto una catarsis la película, ha sido más una reconexión con mi historia, ¿no? O sea, yo en algún momento sí que en eso, ¿no? En el guión y luego ahora, ¿no? Sí que sientes como que es algo muy personal, pero que lo importante era tener claro lo que queríamos contar con eso, que para mí era una niña enfrentándose a la muerte por primera vez y poder traer ese punto de vista a ese tema, ¿no? Y bueno, a nivel personal, pues claro que el hecho de que sea una cosa tan personal, a veces hay decisiones que cuesta más tomar, ¿no? Porque tienes una relación emocional con todo lo que estás haciendo. Pero bueno, no, catarsis, o sea, a mí me ha servido sobre todo para reconectarme un poco con eso. También porque cuando eres tan pequeño y te pasa algo así, o sea, yo evidentemente esa historia la tengo más que superada, ¿no? La he contado 1000 veces en mi vida, es como si casi no me hubiera pasado a mí, ¿no? O sea, se termina, o sea, es como un cuento casi.
y por eso, o sea, que más que catarsis ha sido una reconexión con ese momento. Siguiente, Conchita. Dos cosas. Yo quería saber un poco cómo se armó la producción, es decir, qué relación teníais con María, con Valerie. Y la segunda cosa, las niñas que nos cuenten, como Laia sobre todo, que nos diga cómo ve a sus papis cinematográficos y cómo se lo pasó jugando al cine. Hola. Pues me lo pasé muy bien jugando, aunque eran bastantes escenas que eran muy difíciles. Perfecto. Y veo a los papis en la película, pues que juegan mucho, sobre todo eso. Y bueno. Pero en la película hay una escena que dices que te tratamos como una criada. ¿Es así o no? Sí. ¿Era verdad o era una mentira eso? No sé. Es que nosotros esa escena no la habíamos visto y el primer día que Carla nos la enseñó nos quedamos muy sorprendidos. Porque fue como, ¿pero esto? ¿De dónde ha salido? Sí. Bueno, y la y Paula solo han visto la película una vez, o sea que aún tienen que volverla a ver, ¿no? Para entender todo lo que hicieron, ¿no? Porque como rodamos tan desordenado, uno no pone las cosas junto. María. Sí, es como dice Valerie, yo creo desde el primer tratamiento, yo leí un primer tratamiento y me llegó muchísimo, me emocionó mucho y y luego ya los guiones y los montajes, etcétera, yo creo que ha sido de esas veces que realmente desde el principio sientes que hay una historia y que puede ser una buena película y luego al final pues estamos muy muy contentas con el resultado. Y la financiación fue, la verdad, bastante fluida, todo funcionó muy bien. De estas cosas que van una detrás de otra y casi todos son sís, así que fue una maravilla en todos los sentidos. ¿Qué tal la Berlinale? Cuéntanos cómo fue el recorrido internacional, que por lo que hemos leído fue muy bien, ¿no? Sí. Sí, fue muy bonito. Bueno, fue un poco... Yo no había tenido tiempo ni de ponerme nerviosa porque es que estábamos terminando el sonido, entonces fue como coger el avión ahí casi todo seguido, ¿no? Y entonces, claro, ellas se vieron por primera vez y fue como un momento muy emocionante, estaba o sea, una gran parte del equipo y nada, el estreno fue muy bonito. Y luego ya lo el fin de semana siguiente ya fue surrealista, ¿no? O sea, todo lo que pasó no nos lo esperábamos para nada. Y bueno, pasa eso, ¿no? Que cuando tú estás ahí solo en la sala de edición, luego con tu montador de sonido, casi aún no sabes qué has hecho, yo creo que aún no lo sé del todo, ¿no? Y de repente ya lo muestras a la gente y empiezan a opinar, bueno, que es un momento muy raro, en que sí, de repente ya pues la peli deja de ser tuya, ¿no? Para pasar a ser del mundo y sí. Sí, sí. Bueno, y aparte ahí es que las salas son enormes, entonces había mucha gente. Y sí, y claro, eso de la emoción, ¿no? Que bueno, en el guión ya me lo decía la gente, ¿no? Que se emocionaba y tal, pero cuando de repente se abren las luces y ves a la gente llorar es como... Uy. Sí, sí, sí. Y nada, que podemos decir que el 30 de junio estrenamos aquí en España, o sea, que estupendo. ¿Cuántas salas? Aproximadamente 30. Prefiero que lo... ¿María? 30 aproximadamente. Está todavía por definir. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues vamos a dar por terminada la rueda de prensa de verano 1993.